Vamos a inclinar nuestro rostro para pedir a Dios dirección esta noche por medio de su Espíritu Santo, para que podamos entender. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias una vez más. Pedimos a ti por tus bendiciones y por la forma, mi Señor, que tú nos da provisión y en la forma que tú nos protege y que nos da, mi Señor, tu misericordia hacia nosotros, mi Señor, para poder hacer las cosas conforme a tu santo divina voluntad. Limpia mi corazón esta noche, igual como todos los días, y mi Señor, bendice a cada persona que está aquí presente y la que están por venir también. Cuídalos, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, cada día que queremos hablar de Dios, el Señor nos da entendimiento para poder entender las maravillas que el Señor nos da por el tiempo venidero. Me perdona que en esta noche no tenemos más hojas, pero lo importante es que podemos escuchar y entrar en la Biblia también. El día atrás, el domingo, ¿no? El domingo, sí. Estuvimos hablando de hoy es miércoles, ¿no? Hoy es domingo. Ok. No, a veces quiero confirmar si mis oyentes están también, si de verdad tienen la pila puesta. Porque a veces cuando el Señor dice que vendrá y nosotros, no, yo no escuché lo que el Señor dijo. Entonces tenemos que estar de pila para entender las palabras que Dios a veces nos dirige por medio de su Espíritu. La vez pasada hemos hablado de la luz que puede atravesar las tinieblas. Quiero decirte que si nosotros vemos que nosotros también tenemos que ser la luz que puede atravesar las tinieblas a veces que encuentra delante de nosotros y a veces las tinieblas que están en nosotros también. Porque a veces tenemos tinieblas en nuestro corazón que no podemos atravesarlos. Y vemos aquí en la introducción que dice que Cristo había venido al tiempo exacto y en la manera que anunciará la profecía. La declaración de las Escrituras se había cumplido en cada detalle de su ministerio. Había predicado el mensaje de salvación y su palabra era con autoridad. Los corazones de sus oyentes habían
atestiguado que el mensaje venía del cielo. La palabra y el Espíritu de Dios confirmaban el carácter divino de la misión de su Hijo. Aquí el Señor nos indica que a veces las personas que escuchan a usted o a mí tienen que confirmar que la palabra que tú hablas con ellos tiene que ser confirmado en sus oídos que es palabra del cielo. Mis hermanos, el sábado que pasó, ayer, había un señor en la puerta que tenía una discusión ahí si cuando una persona muere, si la persona va al infierno que está aquí o va para el cielo directamente. Y los hermanos estaban diciendo a él que no es verdad eso. Pero él seguía diciendo que no es verdad. Entonces yo dije al hermano que estaba ahí, coge la Biblia. No sigue hablando, coge la Biblia y muéstralo. Cuando vinieron a coger la Biblia, se salió, se fue. ¿Ustedes entienden? A veces, cuando uno quiere traspasar las tinieblas, hay que estar seguro de lo que tú vas a hablar con esa persona es confirmado como el cielo lo ha puesto. Porque a veces queremos hablar a la persona, pero no encontramos el verso que es correctamente para que el Espíritu de Dios pueda convencer a esa persona. Por eso, mis hermanos, es bueno que cuando una persona te pregunta una cosa, toma tu tiempo tranquilo. Si estás en la calle, si tú no entiendas, dile que tú lo vas a ver para él. O pide a Dios que te da discernimiento para atravesar esa tiniebla, porque es una tiniebla que está ahí. Porque cuando empezamos a hablar de lo que creemos y no está correcto, el Espíritu de Dios no puede convencer a esa persona. Por eso el Señor dice aquí que los oyentes habían atestiguado que el mensaje venía del cielo. El Señor ha dicho sí, que yo pondré palabras en tus labios. Eso es verdad. Pero tú debes estudiar para saber que cuando llegan esas cosas, es el Señor que te está indicando qué es lo que tú debes hablar. ¿Por qué yo explico así? Porque a veces hay preguntas que las personas lanzan sobre ti y a veces tú no estás preparado. A veces son preguntas que tú no lo sabes. A veces son preguntas que te puede ofender. Así es. Hay personas
que te preguntan, te hace una pregunta, pero te ofenden a la vez, para ver si de verdad tú dices que de verdad tú eres un seguidor de Cristo. Y cuando tú vas a contestar a esa persona, ya tus emociones están hasta aquí. Y el Espíritu de Dios no trabaja sobre emociones. El Espíritu de Dios trabaja con humildad, con sinceridad. No hay ningún problema cuando tú dices a una persona, en eso yo te debo una contesta. Había momentos que los fariseos preguntaron a Jesús una cosa. Jesús no le contestó. No le contestó. Porque él sabía que ellos querían entramparlo. ¿Ustedes recuerdan cuando ellos preguntaron a Jesús tocante del divorcio? Si uno... Jesús era correcto en las respuestas. Por eso el Señor dice aquí que cuando una persona te escucha, debes sentir que esta palabra viene con autoridad y viene del cielo. Ustedes saben cuándo es que funciona eso, cuando el Espíritu Santo de Dios está contigo y mora en ti. Cuando tú sientas que vas a emocionar, no, tranquilo. Ahora, mis hermanos, los discípulos seguían aferrándose a su amado maestro con afecto indisoluble. Y sin embargo, sus espíritus estaban envueltos en incertidumbre de la duda. En su angustia no recordaron las palabras de Cristo que aludían a sus pensamientos y a su muerte. Si Jesús de Nazaret hubiese sido el verdadero Mesías, habríanse visto ellos sumidos así en el dolor y desengaño. Tal era la pregunta que les atormentaba el alma mientras el Salvador descansaba en el sepulcro durante las horas desesperadas de aquel sábado que medió entre su muerte y la resurrección. Mis hermanos, eso puede ocurrir con nosotros también. Que mientras estamos esperando a Jesús, vamos a tener lo que la palabra de Dios dice aquí: incertidumbre y la duda. Y la duda. Si de verdad esas cosas que están aconteciendo, si son verdades, si son cosas
a el tiempo exacto, si son profecías que están cumpliendo en el tiempo exacto. ¿Saben? Son tantas cosas que estamos escuchando. Pero recuerda una cosa, mis hermanos, que cada nación en este mundo, Dios lo tiene anotado en el límite. Por eso el Señor dice que no todas las cosas van a ocurrir en todo lugar al mismo tiempo. No todas. Recuerda, si en el país donde ellos adoran bestias, casas, ellos hacen matrimonio con animales. En cambio, si aquí no hacen eso, no adoran animales, no adoran ídolos, ¿cuál pesa más? ¿Cuál pesa más? Allá pesa más que aquí. Mis hermanos, Dios tiene control de cada cosa. A veces preguntamos, ¿por qué aquí no pasan cosas? En todo lugar pasa cosas. Pero uno más que el otro. Si podemos ver la magnitud de las cosas que pasan que el hombre no lo sabe, yo creo que Dios tiene una compasión, un amor que es fuera de ese límite. Pero a pesar de eso, Dios hace que su luz puede traspasar las tinieblas. Porque el Señor dice que ninguna criatura, ninguna persona, ninguna, todos van a recibir, todos van a dar cuenta de la luz. Todos. No habrá ninguna persona que no va a recibir la luz de Dios. Porque si no, tú vas a decir que Dios no es justo, ¿no? Porque por mi casa, eso no pasó por mi casa. Yo no tuve la chance para tener la salvación. Por eso, mis hermanos, es importante que cada uno de nosotros podemos escudriñar personalmente la palabra de Dios. Yo estoy aquí como un instrumento, pero tú también eres un instrumento de Dios. Lo que Dios habla conmigo aquí a través de su palabra, a ti también te va a hablar. Y tú debes escudriñar la palabra de Dios. Ningún hombre puede decidir por sí mismo si él está bien con Dios, si no haya escuchado o escudriñado la palabra de Dios.
es por medio de la palabra de Dios que el hombre va a dar cuenta si es bien con la voluntad de Dios, sí o no. Dice que ni siquiera los profetas que fueron favorecidos por la iluminación especial del Espíritu comprendieron todo el alcance de las relaciones que les fueron concedidas. Su significado debía ser aclarado de siglo en siglo, a medida que el pueblo de Dios necesitase la instrucción contenida en ellas. Hermanos, yo le voy a decir una cosa, igual que en el tiempo pasado había problemas, igual en este tiempo habrá problemas. Y Satanás quiere poner el Hijo de Dios en contra de Dios. Muy simple. Muy simple. Y yo quiero que de verdad podemos entender eso con un corazón ¿cómo se dice? Un corazón humillado. Él nos está tocando precisamente en el asunto del Espíritu Santo. Y yo le voy a decir una cosa, mis hermanos. Estudie por sí mismo, porque donde queremos pisar no es donde Dios ha permitido a nosotros llegar. Pide a Dios, mis hermanos. Pide a Dios para que esa luz que tiene que atravesar las tinieblas puede llegar. Mientras nosotros estamos, como se dice, en contienda, ¿no? Estamos viendo al otro, qué dice al otro, si está bien o no. Estamos perdiendo tiempo. ¿Queremos ser unánimes? Queremos que el Espíritu Santo de Dios vaya a ser derramado sobre nosotros como los discípulos. Ahora, si cada uno de nosotros tenemos esa diferencia o indiferencia, como se dice, es la cosa más peligrosa, porque es el Espíritu Santo de Dios que te sella a ti. Mis hermanos, es algo serio.
sino la luz que debemos tener no va a atravesar. Vamos a andar sin el conocimiento y la determinación y la convicción de la palabra de Dios. Es cuando vamos a hablar con la gente y no entendemos. Ahí la palabra no va a atravesar. La gente te va a ver y no te va a entender. Y esos discípulos también tenían esa duda. Y por eso el Señor quería descorrer el velo para que ellos pudieran ver. Para que ellos pudieran ver. Mis hermanos, cuando Jesús iba ascendiendo, ¿no? Se dice arriba, ascendiendo, ¿no? Jesús quería descorrer el velo para que los discípulos pudieran ver, pero ellos no estaban preparados. Mis hermanos, no hay ninguna persona aquí presente o de la que quiere seguir al Señor, que el Señor no está dispuesto para abrir la historia para que ellos puedan entender. Recuerda que dijo a Josué en capítulo 1 que yo voy a estar contigo hasta el fin. Vamos a escudriñar nuestro corazón, mis hermanos. No podemos quedar sobre esa plataforma. Tenemos que estar firme en la palabra de Dios, porque llegará tiempo, llegará momentos que tú vas a preguntar, ¿qué debo orar? ¿Qué debo orar para que yo sea librado de ese momento? Ahora, si no permitimos, si no humillamos para que Dios puede entrar en nuestro corazón y darnos entendimiento. ¿Ustedes creen que cuando llegan las tinieblas, la oscuridad, ustedes creen que podemos traspasarlo? Mira en tu casa, si te va la luz, no puedes hacer nada. Aunque tú quieres recoger una cosa, no lo puedes buscarlo. La primera cosa que tú buscas es algo para poner una luz donde tú puedes ver. Por eso, mis hermanos, pero el Señor tiene esperanza para nosotros. Yo creo que
debemos entrar en la Biblia para ver en Miqueas capítulo 7, versículo 8 y 9. Miqueas capítulo 7, versículo 8 y 9. Dice: no te alegras de mí, pero yo miraré a Jehová, esperaré en él, en el Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. No te alegres de mí, oh enemiga mía, porque aunque caiga, me volveré a levantar. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgué mi causa y haga mi juicio. Él me sacará a la luz, veré su justicia. Mis hermanos, por razón que en ti hay tinieblas, el Señor tiene promesa para ti. El Señor mismo pondrá esa luz en ti. Él mismo. Por eso yo he dicho que las tinieblas que hay dentro de ti, las cosas que pasaron, la profecía de Dios van a cumplir. Todo ha cumplido exactamente como la profecía ha dicho. Por eso, mis hermanos, tenemos que escudriñar para ver los acontecimientos que van a ocurrir, que son profecías que Dios ha dado por medio de su luz. Porque hay muchas cosas que hemos escuchado, pero que no son profecías. Cualquier cosa que ocurre, la gente dice que es profecía. Pero tenemos que escudriñar, porque el Señor ha dicho: antes que venga el Señor sobre las nubes de los cielos, ¿vendrá quién? El anticristo vendrá primero. Eso es una profecía, que el anticristo vendrá primero. Por eso, mis hermanos, voy a recalcar eso otra vez. No vayan a luchar en sí mismo
ni contra del asunto del Espíritu Santo de Dios, porque es Él que te va a dar discernimiento de las cosas que son verdaderos. Permita que Él puede morar en ti, porque cuando las cosas están ocurriendo, ¿cómo tú vas a ver si son verdades o no? Si hay algo ahí que tú tienes en contra, si es así o no. Dios claramente nos ha dado de conocer cuál es. Mis hermanos, yo quiero decirte que estudies el conflicto. Por favor. Las personas que no lo tienen, busca ese libro. ¿Saben una cosa? Repartimos el conflicto para todos aquellos que pensamos que la necesitan. Ellos lo estudian, nosotros pretendemos estudiarlo y ellos se preparan. Cuando llega el tiempo de verdad, ellos se entran y nosotros quedamos afuera. Porque no hemos estudiado diligentemente como Dios dice. Esa luz, el conflicto, ¿sabe lo que están diciendo ahora? ¿Cuántas personas están regalando esos libros a las personas allá afuera y ellos lo estudian? Ellos lo estudian. No es para correr, venir a la iglesia. Dios dice que allá afuera yo tengo que tiene que venir a mi redil. Pero ya están allá. Pero nosotros no lo estudiamos. Simplemente escuchamos. Si yo hablo una cosa que no es verdad aquí, no hay una persona para corregirme. Tenemos que estudiar, mis hermanos, de verdad. Porque si tú estudias, ella estudias, tú estudias, ¿sabe qué es lo que pasa? Que llegará el momento que todos nosotros vamos a pedir a Dios que nos da discernimiento de ese texto. Y allí vendrá el Espíritu de Dios para dar uno de nosotros, no todos, uno de nosotros va a dar. Tal vez será la hermana profeta o la hermana Flor, Joycelyn, cualquiera, pero Dios va a revelar a nosotros su palabra. Mis hermanos, no es tiempo de pelear. Es tiempo de pelear, sí, pero para ganar la vida eterna. ¿Sabe qué es bueno? Si yo hablo una cosa que no es, o tú hablas una cosa que yo no he escuchado bien, o yo no entendí bien, es bueno que yo vaya donde ti.
Yo no entendí eso, hermana, explícame. Porque sabe lo que dice el Señor, que a veces reunimos tantas cosas o leemos las cosas, pero damos interpretación no correcta sobre la palabra de Dios. Vamos a terminar. ¿No piensa que estoy enojado con ustedes? ¿No piensa que estoy reprendiendo a ninguno de ustedes? Pero ¿sabe una cosa? Si mañana tú quieres decirme, hermano, una cosa, dímelo tranquilo. Yo sé por qué el Señor me ha puesto aquí. Tú sabes por qué el Señor te ha puesto ahí. Nosotros todos tenemos que luchar para alcanzar la vida eterna. Si yo veo que uno de ustedes está cayendo, yo tengo que recorrer y levantarte, aunque sea con palabras, aunque sea con lo que Dios me ha dado, pero tenemos que hacerlo. Mis hermanos, de verdad, de corazón, yo los amo mucho. Y yo sé eso, de corazón, de verdad. ¿Saben? A veces como maestro o como líder o instrumento de Dios, yo tengo la responsabilidad, aunque el hombre no me ha puesto aquí y Dios me ha puesto eso, yo tengo que responsabilizarme ante Dios por cada palabra y cada momento que yo me paré aquí o donde quiera que yo esté. Por eso, mis hermanos, vamos a escudriñar. Donde tú no entiendas, por eso el Señor ha puesto a nosotros, digo a nosotros todos, pero Dios ha puesto sus maestros también, como habla la Biblia. Tiene sus maestros para llevar a cabo a la iglesia. Usted, mira, yo le voy a decir una cosa. Yo le aseguro que en toda Curazao aquí, en todas las iglesias, la iglesia de Orion Strat es la única iglesia que da estudio así. Si hay otro, discúlpame, pero yo hablo de mi iglesia aquí. Y esa luz que Dios nos está dando ahora, tal vez no estamos viendo que es la preparación para nosotros. Entonces, mis hermanos, lo que sea que tú no entiendas que hemos explicado, tienes la libertad para preguntar. Si no puedes preguntar a mí, pregunta al hermano Steven, pregunta al hermano César, al hermano Injomar, o una persona que tú piensas que lo sabe, pregúntalo, pregunta a tu hermana, a tu hermano. Tenemos que ser libres con uno con el otro, porque esa palabra no es de ninguno de nosotros. Dios nos ha dado esa palabra para que podamos ser semejante a Él, no para pelear,
para ser semejante, porque eso es de Dios y va a ser de Dios para siempre. Vamos a colocarnos de pie para tener una palabra de oración y nos vamos para nuestra casa. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por darnos a veces la exhortación. Gracias a veces, mi Señor, que nos da de conocer que todo es tuyo, mi Señor, y tú tienes control de todas las cosas. Tú tienes esa compasión para aquellos que no saben, aquellos que quieren, aquellos que están luchando para conocer. Tú tienes compasión con todos, mi Señor. Tú sabes lo que vive en el corazón de cada uno de nosotros. Queremos hacer las cosas bien. No queremos hacer cosas que no es conforme a tu voluntad. Pero Dios, somos seres caídos, pero no queremos quedar como seres caídos, porque tú nos enviaste una medicina y eso tenemos que tomar, es nuestro Señor Jesucristo. Permítame, Señor, que esta noche podamos llegar a nuestra casa y tener un dulce sueño, y que mañana, conforme a tu santo divino voluntad, mi Dios, nos da otro día para seguir siendo esa luz que puede atravesar las tinieblas. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.